La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos y bienvenidos a Regional 360, noticias para todos los peruanos. Hoy en nuestra primera emisión del martes 24 de enero les contamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota a la Embajada de Colombia para transmitir su enérgica protesta en contra del nuevo acto de injerencia del presidente colombiano Gustavo Petro, quien pidió la intervención de la OEA luego de que la Policía Nacional recuperara el dominio de las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con esto y más informaciones vamos a continuación. La Cancillería responde. Una vez más, las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro causaron descontento y preocupación en las autoridades políticas de nuestro país. El último lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una nota a la Embajada colombiana para transmitir su enérgica protesta ante el nuevo acto de injerencia por parte del presidente Petro en temas de política interna del Perú. Esto a raíz de que el último sábado el presidente colombiano cuestionó el operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde hubo 193 detenidos, de los cuales 192 ya fueron liberados. A raíz de esto, Petro señaló que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, debía examinar la situación actual del Perú. En tal sentido, la Cancillería, a través de su cuenta de Twitter, indicó la entrega de la nota a la Embajada colombiana. De la misma forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que envió una nota al embajador de Bolivia en Perú, Carlos Aparicio, debido a las declaraciones del presidente boliviano Luis Arce, quien desconoció al gobierno de Boluarte, tildándolo de dictadura. Se espera que este nuevo episodio de tensión entre mandatarios latinoamericanos pueda finalmente llegar a su fin, para así alcanzar la calma y el respeto de la soberanía de cada país. La reducción del turismo en el sur del país, ocasionado por los bloqueos de carreteras y protestas por el adelanto de elecciones, pone en peligro el empleo de más de 2 millones de peruanos, cuyas actividades económicas están directamente vinculadas a este sector. El vicepresidente de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, Sergio Rivas, advirtió que el turismo se encuentra agonizando, dado que todo el primer trimestre del 2023 los turistas fueron ahuyentados por las protestas y hasta el momento se han cancelado el 100% de las reservas de visitantes internacionales y 30% de los nacionales. Esto, como era de esperarse, obligó al 25% de los 5.000 hoteles en el Perú a cerrar por falta de demanda en el rubro, lo que impacta directamente en miles de empleos que esta actividad genera y que son la fuente de ingresos de muchas familias. Solo en diciembre, agencias de turismo, hoteles, agencias de viajes, guías, artesanos y otras actividades relacionadas al rubro han perdido hasta $500 millones. Las regiones más afectadas han sido Arequipa, Puno y Cusco. Esta situación amerita una urgente acción del Estado para salvaguardar la estabilidad económica de los miles de peruanos afectados. Miles de litros de leche perdida. La región Arequipa es la tercera productora de leche a nivel nacional, pero hoy en día esta producción se ve afectada por las constantes manifestaciones y bloqueos de carreteras. Según explicaron los ganaderos locales, los bloqueos de carreteras impiden que la leche fresca sea trasladada a sus destinos en menos de 14 horas, tiempo después del cual, al ser la leche un alimento altamente perecible, esta comienza a malograrse. Asimismo, el expresidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, Clímaco Cárdenas, explicó que debido a que no se puede trasladar la leche, no tienen otra opción que desecharla. Además, señaló que con la cantidad de leche desperdiciada a consecuencia de los paros y bloqueos, se podría haber alimentado al menos a 2.800.000 niños. El sector lechero viene siendo gravemente perjudicado por la convulsión social.
Cabe recordar que tan solo hace semanas manifestantes violentos atacaron la planta de la empresa Gloria, generando la pérdida de 36.000 litros diarios de leche. En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Luis Caballero, mencionó que las pérdidas económicas en la región superan los 1.000 millones de soles, debido a la caída de producción y el arrojo de leche por falta de acopio. En ese sentido, los ganaderos lecheros expresaron su rechazo a la violencia y comunicaron su deseo de que los conflictos sociales cesen para de esta manera evitar las continuas pérdidas económicas y materiales. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Para Perú. Recapacita, Perú. Eres grande, Perú, ayer, ahora, mañana y siempre. Vamos por mal camino, por camino equivocado, como si fuéramos a un suicidio nacional. Y eso nunca, jamás. Eres grande, Perú. Eres infinitamente superior a tus problemas. Y por eso, sí, porque la gente hablando se entiende. Ha de prevalecer el entendimiento y las concesiones recíprocas. Ha de prevalecer la vida. No más violencia, no más muerte. Confederación Nacional de Radio y Televisión del Perú. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Uno de los sectores más presentes en las manifestaciones es el agrícola. Y es que cuando hablamos de aquellas luchas justas que han significado un caldo de cultivo para otros intereses, no podemos dejar de mirar al agro, este sector que representa una de las fuerzas económicas más importantes del país y que viene cargando el peso de la desatención. A principios de los 90, los peruanos exportábamos productos agrícolas por alrededor de 500, 600 millones de dólares por año. Ahora estamos alrededor de 10.000 millones de dólares por año. Ese ha sido un crecimiento extraordinario. Es muy difícil de ver un crecimiento similar en el mundo. Salvo los chilenos, no existe un parangón, por lo menos desde mitad del siglo XX hasta ahora, de algo similar que haya pasado en otro país. El sector agrícola, sin embargo, ha atravesado una de las mayores tempestades en los últimos 3 años. Primero fue la pandemia que interrumpió diversos procesos productivos, entre ellos el de la urea, que empezó a escasear y encarecerse. A esto se sumó la guerra entre Rusia y Ucrania, que conformaban 1/3 de la exportación mundial de urea. El precio del fertilizante más utilizado por nuestros agricultores pasó de $300 a $1.000 por tonelada. El pedido de ayuda había sido alzado ante un gobierno que no estaba capacitado para darle solución. El gobierno de Pedro Castillo primero no tenía idea de qué hacer. Las primeras declaraciones de Castillo fue hacer una segunda reforma agraria. No tenía idea, como en todo lo que hizo, no tenía idea y se rodeó de gente absolutamente impresentable. Ellos creían que lo que uno habla, el aire lo transforma en realidad. Y entonces, claro, daban ideas, pero nadie trabajaba en que alguna de esas ideas se materialice en realidad. A la crisis del fertilizante se sumó la sequía, que convertía el pasado octubre en el mes más seco de los últimos 50 años. Compras de urea fallidas, un fertiabono que no alcanzó a la población más necesitada y un gobernante que, aunque se deslucía ante sus electores, aún representaba para ellos el símbolo de un luchador de campo que había logrado llegar al poder para trabajar por ellos. Lo que desarrolló con su grupo de gente es a crear una narrativa de que la derecha, que el Congreso y todo el mundo lo odiaba porque él era un representante del pueblo, un campesino humilde, bueno, pero que los blanquitos de Lima, los limeñitos, odian a los indios, odian a los serranos,
odian a los provincianos y empezó a generar todo este discurso de odio. No resultó raro entonces que los pueblos rurales se levanten ante lo que estaban seguros era una injusticia. Gran parte de los agricultores que hoy, o de los pobladores rurales que salieron a las capitales de provincias y de Lima a protestar, es gente que viene de crisis sucesivas, casi 3 años de crisis, y que han puesto en riesgo su supervivencia económica, donde están muy afectados por todas estas crisis y no han tenido ninguna respuesta del Estado. Y la narrativa que le han vendido es que el Estado iba a hacer mucho por ellos, pero que no pudieron porque le hicieron un golpe de Estado. Entonces hay indignación. Esta indignación tomó forma y fuerza a través de las protestas. Muchos peruanos han dejado el campo para salir a la calle, convencidos de aquella narrativa, pero además como una clara reacción frente a la poca capacidad de atención a su problemática. Toda la primera parte era de gente muy humilde, no violenta, que tenía más bien indignación profunda porque querían cambiar la Constitución, querían cerrar el Congreso porque le habían dado un golpe de Estado a su presidente, a su representante, a alguien igual que ellos, humilde, que había llegado al poder para cambiarlo. Y claramente, luego se vio muy claro en las manifestaciones, empezaron a entrar piquetes. Estos grupos violentistas aparecen claramente a opacar las protestas y teñirlas de caos y destrucción a través de sus ataques. Para ellos no hay un reclamo social, sino una postura política que imponer. El inicio del año escolar 2023 se realizará con normalidad este 13 de marzo, pese a las protestas. Así lo informó el ministro de Educación, Óscar Becerra, quien aseguró que se crearán puentes aéreos para trasladar el material educativo gratuito a las escuelas a nivel nacional. Tras los bloqueos y manifestaciones, el inicio de los preparativos para el año escolar 2023 se vio obstaculizado. Sin embargo, el ministro declaró que el Minedu viene realizando un trabajo articulado con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para crear puentes aéreos que permita al material educativo llegar a sus destinos en las distintas regiones. Y es que Becerra reveló que la cartera que dirige había recibido amenazas por parte de los violentistas, quienes aseguraron que quemarían los camiones que transportaban el cargamento educativo, por lo que decidieron resguardar el material trasladándolo por la vía aérea. Finalmente, el ministro explicó que los paros y bloqueos han afectado también a los 290,000 docentes que iban a participar del proceso para ingresar o ascender en la carrera pública magisterial y a cargos directivos. Según explicó, esta situación ha obligado a reprogramar las pruebas que ya estaban listas para ser enviadas hacia sus destinos en algunas regiones, afectando a estos maestros. En definitiva, el clima de convulsión social en el país representa un nuevo golpe contra la educación de los niños del Perú, la cual ya viene viéndose gravemente afectada desde la pandemia. Urge a las autoridades priorizar la educación infantil y efectuar medidas para garantizarla. Mañana, miércoles 25 de enero, la presidenta Dina Boluarte se presentará de forma virtual ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Así lo informó dicha institución, que precisó que la sesión protocolar en la cual recibirán a la mandataria se realizará a las 2:30 p.m. hora local y se celebrará desde Washington en los Estados Unidos. Además, contará también con la participación de su secretario general, Luis Almagro. Esta intervención fue confirmada después de que Estuardo Ralón, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, afirmara tras su visita al país que se ha registrado mucha violencia en el marco de las protestas contra el gobierno, señalando que esta provino tanto de los manifestantes quienes realizaron destrozos y atentaron contra la propiedad pública y privada, pero también de las fuerzas del orden, quienes habrían incurrido en abuso de autoridad. Como se sabe, a raíz de la violencia desatada en las protestas iniciadas el 7 de diciembre del 2022, día del fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, por lo menos 46 personas han perdido la vida y se cuentan cientos de heridos.
Es por eso que la OEA ha condenado la violencia en estas manifestaciones y escuchará la versión de la presidenta Dina Boluarte. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Es tiempo de amor y de amistad. Es tiempo de perdón y reconciliación. Es tiempo de solidaridad y de paz. Es tiempo de vida. El Perú es mío. El Perú es tuyo. El Perú es de todos. No más violencia. No más muerte. Confederación Nacional de Radio y Televisión del Perú. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Piden ayuda. Tras los numerosos ataques a los locales del Poder Judicial durante el caos desatado en las protestas desde el 7 de diciembre, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, solicitó a la presidenta Dina Boluarte que las Fuerzas Armadas custodien las Cortes de Justicia a lo largo del país para prevenir más atentados contra los locales públicos. Y es que en lo que va de las jornadas de protesta a nivel nacional, ya son 7 los locales del Poder Judicial incendiados y 14 los atacados. En este sentido, Arévalo Vela rechazó este accionar y advirtió que estos hechos afectan el servicio de justicia y perjudican a la ciudadanía. Así, luego de expresar sus condolencias con las familias de las víctimas fallecidas, el presidente del Poder Judicial sostuvo que espera que la Presidencia de la República brinde su apoyo con las garantías de seguridad interna, dado que esta es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Se espera que el Ejecutivo pueda brindar la seguridad del caso a fin de preservar el buen cauce de la justicia en nuestro país. Las permanentes protestas violentas y bloqueos de carreteras han generado un gran impacto negativo en el sector turismo. Una de las regiones más afectadas es Ica, donde tras los bloqueos constantes de carreteras, las empresas dedicadas al turismo se ven afectadas. De acuerdo con Víctor Rojas, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ica, al menos 60% de las agencias de turismo han quebrado, lo que significa una gran pérdida económica para la región y la pérdida del sustento de muchos iqueños. Como se sabe, Ica es una de las regiones más visitadas por los turistas provenientes de otros puntos del país y de países extranjeros. Dentro de sus principales atractivos está la famosa Huacachina, que recibe en tiempos de normalidad alrededor de 6.000 visitantes al día. Sin embargo, no solo la región Ica sufre las consecuencias de los bloqueos y manifestaciones, sino que Arequipa, Puno y Cusco también han sido afectadas, dejando sin empleo a cientos de compatriotas. Por lo tanto, se espera que las autoridades tomen medidas urgentes para encaminar al turismo hacia su reactivación. Casi el 20% de provincias a nivel nacional se vieron implicadas en actos de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte a lo largo del último fin de semana. Así lo precisó a RPP Luis Alvarado, representante de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, quien precisó que 35 provincias registraron movilizaciones y concentraciones. Las provincias donde se registró la mayor actividad de manifestantes, que en muchos casos se tornaron violentos, fueron Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Urubamba, Lima Metropolitana, El Collao, Chucuito y Puno. En el caso de Ilave, distrito ubicado en la provincia puneña del Collao, es considerado como el distrito con mayor actividad violenta, la cual dejó el saldo de un fallecido este sábado 21 de enero, así como se registró la quema de la comisaría y la sede del
Ministerio Público en esta localidad. Asimismo, según el reporte de la Sutran, al 22 de enero, son 83 vías que figuran con tránsito interrumpido a nivel nacional, lo cual significa un alza en el número de rutas bloqueadas en relación a las últimas semanas. Sin embargo, como precisó Alvarado, el hecho de que haya más rutas con tránsito interrumpido no significa que estas medidas se estén tomando en cada vez más regiones, sino que los casos de bloqueo se han multiplicado dentro de las mismas regiones donde se inició la convulsión social, es decir, Puno y Cusco principalmente. Muchas gracias por su sintonía. Recuerda que puedes seguir toda nuestra cobertura informativa a través de nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Con nosotros será hasta nuestra próxima emisión a través de este mismo canal. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.